Hola con todos, mi nombre es Diego Narváez y hoy voy a presentar las permutaciones y combinaciones de la materia de estadística para ingenieros. Antes de presentar esto, debemos saber que las permutaciones y las combinaciones entran en la combinatoria. La combinatoria es una rama de las matemáticas, perteneciente al área de matemáticas discretas, que estudia la enumeración, construcción y existencia de propiedades de configuraciones que satisfacen ciertas condiciones establecidas. Además, estudia las ordenaciones o agrupaciones de un determinado número de elementos. Antes de empezar a ver cómo se resuelve las permutaciones y combinaciones, tenemos que entender un poco qué es el factorial. Podemos definir el factorial como un número entero positivo n expresado n con el signo de exclamación, como el número de todos los números enteros positivos menores o iguales que n. Un ejemplo sería el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ahora sí vamos a ver qué son las combinaciones. Una combinación es un arreglo de elementos en donde no nos interesa el lugar o posición que ocupan los mismos dentro de un arreglo. En una combinación nos interesa formar grupos y el contenido de los mismos. Fórmula. El número de combinaciones de R elementos seleccionados a partir de una lista de n elementos diferentes es. Lo que queremos decir es que si queremos formar grupos de R elementos tomando un total de n elementos, vamos a emplear la siguiente fórmula, que sería n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Combinaciones con repeticiones. La combinación con repetición de m elementos tomados de n en n son los distintos grupos formados por n elementos, de tal manera que no importan todos los elementos, no entran todos los elementos, no importa el orden, si se repiten los elementos. Al número de combinaciones con repetición se denotará CRNM. El problema entonces consiste en determinar el valor de CRNM, el cual podemos calcular con la siguiente fórmula, que sería m más n menos 1 sobre, no, m más n menos 1 factorial sobre n factorial por m menos 1 factorial. Ahora vamos a ver qué son las permutaciones. Permutar es colocar elementos en distintas posiciones. También se llama permutaciones m de elementos en n posiciones, a las distintas formas en las que pueden ordenarse los m elementos ocupando únicamente las n posiciones siempre y cuando m sea mayor o igual que n. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Sí importa el orden, ya que el intercambio entre dos elementos distintos genera una nueva permutación. No se repiten los elementos, ya que de repetirse o ser iguales entre sí al intercambiarlos no se genera una nueva permutación. La fórmula de la permutación. Para obtener el número total de maneras en que se puede colocar m elementos en n posiciones se usa la siguiente fórmula, que es m factorial sobre m menos n factorial. Si en dado caso m es igual a n, para calcular el número total de permutaciones se utiliza la siguiente sencilla fórmula, que sería factorial de n. A continuación vamos a dar unos siguientes ejemplos de todos los conceptos vistos. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Una organización de una escuela tiene 30 miembros. 4 miembros serán escogidos al azar para una entrevista con el periódico de la escuela sobre el grupo. ¿Cuántos grupos de 4 personas son posibles? Primero que nada vamos a decidir si esta situación es una permutación o una combinación. No existe ninguna razón para que una persona sea considerada distinta de la otra, por lo que esto es una combinación. Existen 30 posibilidades para la primera sacada, luego 29 para la segunda persona, 28 para la tercera y 27 para la cuarta. El principio fundamental del conteo dice que debemos multiplicar estos resultados para obtener el número de posibilidades. En este caso vamos a emplear usando la fórmula de factorial, que es la siguiente. Es n factorial sobre n menos k factorial por k factorial. En este caso estamos escogiendo 4 de 30 miembros, entonces n va a ser 30 y k va a ser 4. Vamos a resolverlo empleando la fórmula. Vamos a aplicar el factorial de 30 sobre el factorial de 30 menos 4 por el factorial
de 4. El resultado nos da 27.405. Esto quiere decir que existen 27.405 posibles grupos de diferentes 4 personas a partir de 30 miembros. Vamos a empezar resolviendo un ejercicio sencillo de las permutaciones. El ejercicio dice así: ¿de cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas en una fila de 8 butacas? En este caso sí entran todos los elementos, ya que tienen que sentarse las 8 personas, sin importa el orden, y no se repiten los elementos, ya que una persona no se puede repetir. Para este caso lo único que deberíamos hacer es usar la fórmula de factorial de 8. Y eso nos dice que se pueden formar 4.320 distintas formas de que se puedan sentar 8 personas en una fila de 8 butacas. Ahora vamos a resolver un ejercicio de permutación con repetición, que dice: ¿de cuántas formas distintas pueden formarse con todas las letras de la palabra armadura? Para esto vamos a ordenar y contar el número de palabras. Sabemos que A se repite 3 veces, R se repite 2 veces, M se repite una vez, D se repite una vez y U se repite una vez. Para esto vamos a aplicar la siguiente fórmula. En este caso, N vendría a ser la suma de todas las letras, o el total de letras, que nos vendría a dar 8. Una vez tenido esto, vamos a aplicar la fórmula. Vamos a aplicar el factorial de 8 sobre, aquí sería factorial de 3 por el factorial de 2, por el factorial de 1, por el factorial de 1, por el factorial de 1. Pero sabemos que el factorial de 1 sería 1 y el factorial de 2 sería 2. Entonces lo único que vamos a hacer es vamos a aplicar el factorial. Abro paréntesis, vamos a aplicar el factorial de 3 por 2. Y nos da 3.360. Entonces sabemos que podemos eh, hacer formar distintas palabras con las letras de la palabra armadura 3.360 veces. El siguiente ejercicio dice: si tenemos a 3 elementos y queremos colocarlos en 2 posiciones, ¿de cuántas maneras se puede realizar? Para obtener el total de maneras en el que se puede colocar m elementos en n posiciones se usa la siguiente fórmula, que es m factorial sobre m menos n factorial. En este caso, como es una permutación, sí importa el orden y no se repite. Entonces, sabemos que como tenemos 3 elementos, m va a ser igual a 3. Y como queremos colocarlo en 2 posiciones, n va a ser igual a 2. Aquí es 3. Ya, para esto vamos a aplicar la fórmula, que sería el factorial de m, que sería 3, sobre el factorial de m menos n, que sería 3 menos 2. Entonces nos da un resultado de 6, que quiere decir que podemos realizar de 6 maneras. Para concluir, vamos a revisar el ejemplo establecido en GeoGebra, que nos dice: considera el orden en el que están colocados los círculos. ¿Qué sucede al presionar el botón permutar? Al aplastar el botón permutar, vemos cómo la posición de los colores cambian, así creando nuevas agrupaciones. Vamos a responder las preguntas. ¿Qué es una permutación? Y dice de cuántas formas distintas se pueden ordenar los círculos. Una permutación es colocar elementos en distintas posiciones, donde sí importa el orden, ya que el intercambio entre dos elementos distintos genera una nueva permutación, donde también no se repiten los elementos, ya que al repetirse o al ser iguales entre sí al intercambiarlos, no genera una nueva permutación. ¿De cuántas formas distintas se pueden ordenar los círculos? En este caso, como m es igual a n,
o sea, tenemos 4 elementos y 4 posiciones, vamos a utilizar la fórmula del factorial, que sería 4 factorial, así dándonos un resultado de 24, que quiere decir que podemos ordenar en distintas formas 24 veces cada color. Gracias.